You could cheer him up when he's having one of his bad days. And on those bad days, you can ask him what you could do to help. Standing together, even when it's hard. But also knowing that sometimes people need more support than one person can give. That's love, darling. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en el podcast para seguir hablando de Toy Story, que cumple 30 años de haberse estrenado. Esta película se estrenó en 1995 y pues básicamente fue dirigida por John Lasseter con las voces de Tom Hanks y Tim Allen como los protagonistas. En la primera parte de este podcast justamente estuvimos hablando de la producción, un poco de Pixar, un poco de cómo ha envejecido la animación y pues lo complicado que fue hacer la animación en su momento. Y pues en esta segunda parte ya vamos a hablar directamente de la trama. Así que si no han visto Toy Story, yo les sugiero que vayan a verla definitivamente y que luego regresen, porque digo... O sea, sí hay spoilers, pero digo, es una película que ya cumplió 30 años y yo creo que ya la han visto replicada esta película 1001 veces en 1001 lugares diferentes. Entonces, es una muy buena experiencia. Si no la han visto, la verdad estaría bien padre ver Toy Story por primera vez en el 2025. Yo creo que yo lo disfrutaría mucho. Aunque... sí tengo que decir que hay sus cositas ahí que no envejecieron bien y yo siento que evidentemente es por quien dirige, es por quienes escriben el guión. Ahí hay un Joss Whedon también ahí involucrado oficialmente en el guión también, aunque sabemos que el guión pasó por muchísimas manos. Creo que hay chistes que evidentemente son productos de la época que son muy inofensivos, la verdad, porque definitivamente no son obvios, ni son asquerosos, ni nada por el estilo, pero sí se siente la carga de los 90s, o sea, sí hay chistes de índole sexual, un poco ocultos por ahí. Evidentemente tenemos una película donde no hay ningún personaje femenino, o sea, hay un personaje femenino, que es algo que creo que arreglarían ya en la segunda parte, por ejemplo, pero así, fijándonos 100% en la primera parte de Toy Story, en lo que no sabían que iba a ser una saga. Ahora sí que la película que creían que querían entregar, para mí personalmente sí creo que se siente que es una película hecha por hombres, con personajes masculinos, con chistes de índole masculina, con referencias sexuales en ciertos puntos. Pero yo sé que todo lo que dije anterior suena muy mal. Y sí lo es. Pero al final del día sí es una película con mucho corazón que toca temas que evidentemente nos conectan a todas las personas. Hombres, mujeres, personas no binarias. Creo que todas las personas hemos vivido con esta sensación de que no nos gusta el cambio, de que nos sentimos rechazadas, nos sentimos que nos abandonan las personas de nuestro alrededor, o que definitivamente hemos tenido crisis de identidad, crisis existenciales, crisis de depresión definitivamente, y que poco a poco hemos tratado de salir de esas situaciones, ya sea con familia, con amigues o simplemente creyendo en nosotros mismos. Así que al final del día es una película muy bonita, pero sí, obviamente yo tenía que enfatizar que sí no es, a mi parecer, envejeció muy bien, pero porque sí se restringe mucho la película en su época, porque sí querían que fuera una película pues dirigida para niñas definitivamente, porque si no, híjole, qué mal hubiera envejecido, porque se siente ahí todos los chistes que me causaban como ñáñaras, se siente que no se aguantaron, más bien que se aguantaron y salió eso, entonces así como, les estaba dando un tic ahí nervioso por poner cosas más directas y obvias, pero no, o sea, creo que es como la única queja, literalmente, que voy a decir. Y como digo, no es tanta queja porque es como la época, ¿no? Pero bueno, Ana, ¿tú por dónde quieres atacar esta película? Adelante. Ay, qué difícil situación. Híjole, pues mira, yo creo que Toy Story es una historia con la que, como dices, uno conecta, ¿no? Uno conecta
Puedes conectar con Woody, puedes conectar con Buzz, puedes conectar con la mamá de Andy, puedes conectar con Sid. O sea, creo que todos los personajes tienen su chiste, ¿no? O sea, creo que más allá de lo que se ve en la historia para niños, en la historia como principal, ¿no? Que al final es una historia de celos, de autodescubrimiento y redención, pues hay todo este pasaje de fondo, ¿no? O sea, tenemos a la mamá de Andy, que es una mamá soltera. No sabemos qué pasó con el papá de Andy, probablemente hubo ahí un divorcio y por eso es que llegamos a la mudanza inicial, ¿no? De la película. Tenemos a Sid, que es un personaje que es básicamente el villano de la película, pero que para mí no es tanto un villano. Me parece que el niño probablemente es víctima de un hogar quizás violento, quizás abandonado, pero que además es un niño sumamente creativo, ¿no? O sea, es el villano porque destruye, comillas, comillas, a los juguetes, pero en realidad él está creando criaturas que él ve en su imaginación, ¿no? Entonces, me parece que es un personaje mal comprendido, es el villano de una historia mal contada. Creo que hay mucho de dónde sacar y por eso es que es una película, me parece tan relevante, tan importante, no solamente por sus cuestiones de animación que ya mencionaban, sino porque es una historia bien completa, ¿no? O sea, lo que tiene que cumplir una película de lo que sea infantil o no, sea de animación o no. O sea, estamos hablando de desarrollo de personajes, estamos hablando de un buen guión, de una buena narrativa, y creo que esta película lo tiene. Tenemos a estos dos personajes principales, que son Woody y Buzz, que pasan de ser enemigos a ser mejores amigos. Hay un desarrollo en el personaje de Woody porque al inicio él está celoso, ¿no? Porque él es el juguete favorito de Andy y no quiere que nadie le robe ese lugar, incluso actúa de maneras muy mezquinas, tratando de quitar a otros del camino, ¿no? O sea, para mí Woody es más villano que Sid, la verdad. Y vemos este crecimiento en su personaje, ¿no? Vemos cómo cambia para hacia el final convertirse en un personaje, pues, que ha aprendido, ¿no? Que ha aprendido una lección. Y vos, por otro lado, tiene esta crisis de identidad porque al inicio de la película cree que es un guardián espacial de verdad, ¿no? Es un autómata, es un ser atrapado que tiene unas convicciones y recuerdos que son falsos y nadie le dijo que era un juguete. Entonces, el darse cuenta de esto lo rompe por completo y también tiene que crecer para adaptarse a su realidad, ¿no? Entonces, híjole, creo que sí, tiene de todo. Wow, no, no, tuviste los mejores takes de ese momento, wow. Sí, primero me encantaría hablar este take que tienes de Sid. Sí, wow, no, o sea, sí, 100% estoy de acuerdo. Qué genial reflexión. Porque sí es cierto, o sea, desde el punto de vista de los juguetes, o sea, para ellos literalmente sí los está destrozando y está literalmente deshaciéndolos y matándolos en cierta forma. Pero también como dices, o sea, creo que un poco es esa creación. Tal vez o sea, tal vez Sid no lo externa de la mejor manera posible, pero al final del día, como dices, es un niño que está creando y que es una persona creativa que definitivamente tal vez debería dejar las muñecas de su hermana para que su hermana las tome, pero bueno, él podría expresar esta creatividad de otra forma. Que al final del día, de hecho, es un poco también una reflexión sobre cómo enseñamos a la niñez, ¿no? O sea, cómo canalizamos este tipo de energías a cosas sí destructivas, pero que se destruyan de una forma no tan violentas para otras personas, o sea, que sean un poquito más canalizadas a la destrucción
dentro de un ambiente que no cause violencia con otros, en este caso a su hermana. Digo, aquí sí, pues para los juguetes, pues ahí sí no hay de otra, lo siento mucho, pero los tenía que destruir. Pero me parece increíble este take. Y sí, el otro que estoy completamente de acuerdo es Woody. O sea, sí, para mí 100% Woody siempre fue el villano. Incluso tengo que confesar que, bueno, la película yo siempre la vi en español. Ahora sí que, pues sí, siempre la vi en español. Nunca la había visto en inglés. Y ahora la vi en inglés justamente porque en español la tengo como súper grabada. Entonces quería verla en inglés, a ver cómo funcionaba. Y la verdad es que no me gustó en inglés. O sea, siento que, bueno, no es que no me haya gustado. O sea, me gusta más escucharla en español. Porque siento que en inglés sí hay más villanía en la voz de Woody. O sea, sí se siente Tom Hanks. Es muy encantador, estoy de acuerdo, y se siente siempre una aura muy bonita. Pero como Woody, no sé si es como que no le podemos ver la cara y por eso Woody se siente muy arrogante, muy presuntuoso, por decirlo de alguna forma. Y creo que eso sí molesta durante la película. Pero obviamente es parte del arco. O sea, no lo veo como algo malo. Simplemente creo que la voz en español le da un poquito más de gracia y en inglés se siente mucho más plano. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con esos dos takes, me parecen muy interesantes. Sí, yo sí creo que Woody, ahora sí que Buzz no podía evitar pensar así, porque como dices, tiene un lavado del cerebro desde el inicio. Entonces, no es culpa de Buzz ser así. O sea, literalmente lo programaron para ser así y él tiene que buscar esa desprogramarse, básicamente, ¿no? Pero Woody sí es así. Y Woody un poco se forjó así por las circunstancias, por ser literalmente... Porque siento que no se ganó el liderazgo. O sea, el liderazgo se lo dieron porque Andy se lo dio. O sea, literalmente es lo que pasa con los reyes, ¿no? Y los príncipes. O sea, no es porque sean personas capaces que tienen el poder. Tienen el poder porque lo heredaron, no porque Dios los eligió, comillas, comillas. Y creo que en este caso es eso. O sea, Andy elige a Woody y Woody hace lo que puede con ese poder, que es básicamente que sí trata bien a sus súbditos, pero pues también tiene mucho este entitlement, ¿no? O sea, como que él siempre sabe que es el mejor porque es el elegido por Andy. Entonces creo que eso sí se refleja mucho en su personalidad. Pero sí, me encantó, me encantaron estas ideas. Pues Ana, no sé tú si quieras seguir diciendo algo más o algo de lo que yo dije, ¿cómo ves todo esto? O sea, creo que sí, hay mucho, tiene mucho bagaje la historia, ¿no? O sea, creo que todos los personajes, por poquito que aparezcan, por poquito que hablen, por poquito que intervengan, todos los personajes son muy recordables, ¿no? O sea, incluso personajes como Slinky o el señor Cara de Papa o el este cerdito que se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El que es la alcancía. O sea, creo que también parte del por qué esta película es lo que es, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que los personajes también son muy entrañables y hay muchos otros que incluso te dejan pensando y por qué esta persona es así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que desde la primera vez que vi la película me identifiqué muchísimo con la infancia que nos retratan en el personaje de Andy, ¿no? Que es este niño, pues muy feliz, ¿no? Es un niño que tiene una imaginación como muy prominente, que se inventa estos juegos padrísimos con sus juguetes y la relación que tiene con su mamá, con su hermana, que parece ser una familia muy amorosa, ¿no? Y todo esto yo siempre lo contrasté con justamente el personaje de Sid, ¿no? Porque es un niño, pues más o menos de la edad de Andy, quizás un año más grande, ¿no? No sabemos, pero es más o menos como de la edad. Viven en el mismo barrio, probablemente van a la misma escuela, ¿no? Están en un contexto social similar y sin embargo, es un niño que, como bien mencionabas hace un rato, pues trata con cierta violencia, ¿no? A sus juguetes.
Y la forma en la que se presenta también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que sus papás, que nunca vemos, que no aparecen en la película, lo dejan comprar cohetes en línea, ¿no? O sea, claramente nadie le está haciendo caso a este niño. Nadie le está prestando atención, nadie lo está cuidando, nadie está hablando con él, nadie está jugando con él. Entonces, por eso es que yo llegué como que a esa conclusión, ¿no? De que sí, es un niño que pues probablemente sufre ahí un abandono familiar, ¿no? Y que su manera de expresarse es pues mediante esta violencia, ¿no? Que si bien también tiene imaginación y creatividad, pues es más hacia el lado violento. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más me llamaba a mí la atención desde la primera vez que vi la película, ¿no? Que dices, ¿cómo pueden estos dos niños, que además son vecinos, ¿no? Ser tan distintos? Y tan distintos y tan parecidos al mismo tiempo, porque como dices, o sea, a mí lo que me gusta mucho ahorita que vi la película, sí es la fuerza de la estructura del guión. O sea, realmente saber de dónde vienen y cómo asentar las bases para tus personajes, ¿no? Y digo, nunca sabemos quién es el papá de Andy, qué le pasó, dónde está, etc. Nunca nos lo dicen, pero no nos lo tienen que decir. O sea, sabemos inmediatamente que la mamá de Andy está allá sola y que está criando a sus dos hijas y que como dices, o sea, al final del día se ve que es un ambiente donde sí hay límites, sí hay reglas, donde literalmente la mamá le dice, hey, baja a hacer esto, y baja Andy, o sea, no dice, ay, mamá, ¿por qué? No, o sea, no, 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 es como baja, la ayuda, hace, la mamá lo lleva a Pizza Planeta, se están comportando bien, está con su hermana, sabemos que Andy cuida a su hermana por las dinámicas que les vemos tener también, y como dices, o sea, con Sid, sabemos que hay una mamá. Vemos al papá dormido en el sillón con la tele prendida durante el día, lo cual también nos habla de cierto tipo de comportamiento en un padre que está haciendo eso. Digo, puede ser fin de semana, puede ser que esté descansando, pero como dices, hay una ausencia, o sea, no vemos que a nadie hable con Sid, que nadie lo acompañe, que nadie le diga algo, o sea, incluso cuando la hermana lo acusa con la mamá, no vemos lo que le dice la mamá a Sid. O sea, nada más vemos que Sid sale diciendo, no es cierto, lo que te diga es mentira, bla, bla. Y sale corriendo, cierra la puerta y no sabemos cuál es la reacción de la mamá. Sabemos que Sid va a Pizza Planeta solo en su patineta, por ejemplo, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles que efectivamente nos dan muchas pistas de cómo o por qué estos niños se comportan como se comportan. O sea, dónde está ese apoyo y dónde está esa dirección de la creatividad. Y como dices, o sea, no es que la creatividad de Sid sea mala, porque no lo es. Ningún tipo de creatividad es mala. Nada más se tiene que observar que no sea violenta para otras personas o para otros seres. Pero mientras no sea violenta para otras personas o otros seres, sigue siendo una buena creatividad, ¿no? Sí, totalmente. Y pues volviendo a los personajes principales, ¿no? A los juguetes, pues también a mí me encantan estos arcos, ¿no? De crecimiento que tienen estos dos personajes principales, que vaya, es el foco entero de la película, ¿no? De cómo se va forjando esta amistad y de cómo Buzz tiene que adaptarse a saber su realidad, ¿no? El darse cuenta que él no era un guardián espacial, que era un juguete hecho en Taiwán. Y esta, o sea, creo que una de de mis partes favoritas de la película es justo cuando le da como este breakdown, ¿no? Cuando le llega el golpe de realidad a Buzz y se deprime y deja, ¿no? Pero está dispuesto a dejar que Sid lo mande en un cohete y lo explote porque, pues, ¿qué importa? Es un juguete, ¿no? Y esta escena cuando está tomando el té con María Antonieta y su hermanita. O sea, esta, Ah, buenísimo. esta locura temporal que le da a Voz, a mí me encanta. O sea, porque claro, es fuertísima, ¿no? Esta depresión, este pequeño brote que le da. Pero a la vez es muy divertido el verlo, ¿no? En la historia.
Y vaya, creo que también eso es algo con lo que uno puede conectar incluso de adulto, ¿no? O sea, es como, vaya, al final creo que es una representación, ¿no? De esta depresión que me parece bastante atinada. Sí, no, completamente de acuerdo. De hecho, creo que, o sea, de las partes que yo siempre más recuerdo de Toy Story en general, es esa parte de voz y la depresión, ¿no? Porque, o sea, creo que sí es muy difícil o sí te puedes como relacionar, o al menos yo personalmente más en mi infancia, siento que me podía identificar muchísimo más con vos en ese aspecto de que no sabes quién eres y que no, y que pierdes, de que si pierdes los lineamientos en los que creías y los lineamientos que seguías en tu vida y que de repente literalmente te quitan el tapete o encuentras un nuevo escalón y que literalmente la vida resulta que no es como te habían dicho que era, ¿no? Entonces, esa parte siempre a mí me gusta muchísimo cuando Buzz sube al barandal de las escaleras y se avienta, dice al infinito y más allá. Y justamente la música que es súper triste y como el pie empieza a caer y se queda roto ahí. O sea, esa parte a mí siempre me gustó muchísimo y se me hizo se me hacía obviamente muy triste, pero como dices, o sea, todo ese arco de depresión que va desde la locura con María Antonieta y su hermanita, hasta literalmente la depresión 100% de que literalmente no se quiere parar, tiene deseos suicidas, porque al final del día es eso, es un deseo suicida, que no quiere zafarse del cohete y escapar. Y que al final del día Woody es el que le dice, no, pero a ver, es que tal vez no tienes el comando estelar, ¿no? Pero lo que tienes aquí es un niño que te ama y que quiere jugar contigo. O sea, ese es el punto de la vida. O sea, el amor de esa persona, ¿no? Y no sé, o sea, me parece como muy lindo porque si bien tal vez en esta sociedad capitalista pensaríamos que el llamado del comando estelar es más importante que un niño que te quiera, Toy Story dice, no, a ver, la llamada del comando estelar, una no existe, pero bueno, si existiera, no es importante. Lo que es importante es que Andy los quiere porque viven en la imaginación de Andy y si bien no pueden expresarse, por decirlo de cierta forma, como seres vivos con Andy, Andy vive con ustedes y por ustedes y dentro de ustedes. Entonces, no sé, o sea, sí me parece como todo el arco de voz me parece como una reflexión muy, muy bonita, la verdad, en ese aspecto. Pero bueno, tenemos ya de regreso aquí a Fernando. Fernando, estábamos súper picados escuchándote y ¡pum! Eso es lo peor de todo. Bueno, Eh, bueno, que ya regresé y empiezo a decir que, o sea, lo que yo decía es que la personalidad que asociamos a Woody es el líder nato que organiza todo, que sabe muy bien quién tiene que hacer qué, cómo hacemos para que estén mejor. Pero me pareció muy bien lo que dijiste, Edith. O sea, en esta revisión que estuve haciendo de la película, dije, es que es obvio. O sea, Woody no ascendió al poder por sus propios méritos. O sea, él estaba en el poder, ¿no? Y hay una frase me parece que es el señor cara de papa que le dice, o sea que si yo soy el que quiero usurpar tu lugar, ¿a mí también me vas a matar? Y todos estos cuestionamientos que le están haciendo los juguetes al respecto de cómo se siente y cómo empieza como a planear, derrocar esta foco de atención que tiene Buzz, todos se los echan en cara, es exactamente el momento en el que él como personaje se va dando cuenta que lo que está haciendo está mal. O sea, lo hace creo que lo dijo Ana, desde el del punto de los celos, de decir, llega alguien y automáticamente me vuelvo como nadie, ¿no? Hay esta secuencia de imágenes donde se van quitando los carteles en la pared, los dibujos, la sábana, y realmente ya él no es el centro de atención de Andy. Es como la primera vez que te das cuenta de que todo esto que te dijeron de ese lazo que tiene el niño con este juguete
realmente estaba como sujeto de unas cosas muy frágiles que nosotros como espectadores que ya pasamos de la infancia, entendemos que es un punto normal del crecimiento de cualquier niño, ¿no? De que te va a gustar otro juguete, de que te va a llamar la atención otra cosa. Y siempre vas a tener esa novedad por algo diferente, por algo que tiene más cosas. Creo que lo dijiste tú, Edith. O sea, cuando empieza a darse cuenta y la comparativa de este vaquerito que solo tiene una correa que hace sonidos contra el juguete que tiene todas las luces, que tiene los botones, que despliega las alas y todo. Esta parte del arco de Woody es muy importante cuando le ponemos atención a que no tiene el tratamiento infantil que podría pensarse de Disney, sino es el experimento que pidieron que tuviera Pixar. Entonces tiene unas reflexiones más adultas, más, podremos decir, como un poco más reflexivas, que no son identificables con las películas o la manera en la que narraba antes Disney. Entonces en esto creo que sí tiene un poco de experimentación, de que el personaje sí está pasando por cambios muy importantes y son preguntas que yo creo que mucha gente nos hemos hecho, ¿no? O sea, el caso de decir cuál es realmente mi valía. O sea, cuando estoy frente a alguien que es superior a mí en muchas cosas, mis habilidades y capacidades creo que no existen, porque realmente vos no está ahí para hacer mejor la comunidad. O sea, vos llega y llega con este delirio que trae, esa programación, creo que ustedes lo dijeron hace un momento, en la que él es un enviado del comando estelar que va a arreglar el mundo. Entonces, él no está pensando en cómo hacer mejor este lugar en donde él está. Él simplemente está buscando la manera de salir de aquí y de seguir con su misión. En ningún momento, aunque se ve que hay un momento en el que está jugando con Flick, creo que se llama el perrito, y que lo acaricia, o cuando está con Rex y le enseña un poco de postura o algunas cosas así, realmente no lo hace él como por ayudarlos per se, es nada más por convivir, porque su objetivo en su cabeza es salir de esto, ¿no? Mientras que en el lado de Woody está sintiendo todo esto, me están robando poco a poco todo, me estoy volviendo nada. Y llega al punto más alto cuando, pues sí, cuando hace todo este plan para aventarlo como atrás es como un roperito, ¿no? Y el plan o sea, se va exactamente a lo más maquiavélico, que es lo que no planeaba él, ¿no? Que saliera volando Buzz. Pero entonces también te das cuenta, como dices, Edith, que el poder que tiene es muy jerárquico, pero, pero impositivo, porque el Ham, el cerdito, y el señor cara de papá inmediatamente brincan como con violencia a él, ¿no? Y lo cuestionan y le dicen, o sea, sabíamos que tú, o sea, que tú no eras como el mejor líder, ¿no? Y creo que cuando lo ve uno, o sea, o bueno, cuando yo lo vi, sí me di cuenta que después en las siguientes películas ya refuerzan este desarrollo de ese personaje que yo veía de Woody, ¿no? Este líder nato que arregla todo, que tiene plan para las cosas, que siempre ve por el grupo, lo hace más consciente. Y todo esto es por lo que empieza a convivir con vos, porque vos en este delirio de ser el salvador y que va a otros mundos y esto, él no le importa lo que está pasando, ¿no? Él no, él está fuera, desconectado de la realidad, no sabe que está en la calle, que está a punto de posiblemente ser destruido en la calle o incluso tirado a la basura. Y Woody es el que está llevando toda la idea de, o sea, tenemos que rescatarte poco a poco por su sentido de que no lo vayan a querer matar o lo quieran sacar de su círculo con Andy. Y porque también genuinamente se da cuenta que va a ser un problema que Andy no encuentre a vos, quiere regresar con él. Y entonces todo este arco ahora sí de crecimiento, de darse cuenta, creo que hay una parte muy importante en la película para mí en el arco de Woody, que es cuando él acepta que necesita la ayuda de Buzz. Y se lo dice y le dice, Buzz, necesito por favor que me ayudes.
y dices, wow, aquí ya realmente se da cuenta de que él no es el ser que Andy lo puso en esta dinámica, ¿no? Y toda esa parte a partir de ahí que empieza a desarrollar. Y reforzando lo que decía Ana, sí, todas las cosas del breakdown que le da a Buzz, esto de estar en el té, o sea, ya cuando ya rompió, ya se da cuenta que es un juguete, lo abraza, pero de manera, pues muy depresiva, pero muy chistosa. Y yo no sé cuáles eran los chistes que tú ibas a decir, Edith, pero a mí me parece que Buzz tiene varios chistes muy buenos y están basados en siempre eso, como su idea de yo soy un agente del espacio y razono y veo las cosas de otra manera. Como cuando Sid está agarrando a la muñeca y dice que la va a operar. Y hasta ponte aquí que dice, no creo que sea que él haya asistido a una escuela médica, ¿no? O sea, como que tú dices, ¿cómo va a decir eso un juguete, no? Pero este tipo de chistes a mí se me hace que funcionan muy bien y por eso la dinámica. Yo, yo no sé, yo no sé qué tan bien hicieron como estos trabajos de voz, de donde están los dos actores y están leyendo las líneas, porque se me hace que funcionan muy bien como pareja. Yo creo que esto es lo que también ayudó a mucho a la película, bueno, a la serie de películas, porque tanto en español como en inglés creo que hacen una buena mancuerna y sí te crece esta amistad que fue en esta película creciendo poco a poco y ya cuando abrazan la amistad los dos, ya te la crees, ¿no? O sea, cuando ves qué bien trabajan juntos, cuando planean y están en el cochecito y están viendo de qué manera usan el cohete para regresar al auto de Andy, ya te das, o sea, sí te crees todo esto. Pero bueno, ya me voy a callar un poco. No, está súper bien. O sea, creo que, bueno, respecto justo, primero, justo por de las bromas y eso, no, esas bromas me parecen a mí increíbles. O sea, creo que hay bromas muy buenas, como dices. Sobre todo creo que hay muchas bromas de doble sentido, no en el sentido pervertido, sino en el sentido que entiendes porque hay como un análisis de, bueno, ¿y cómo son juguetes? ¿Cómo saben esto? O no sé, el cara de papa cuando dice, mira, Picasso. Y el otro dice, no entiendo, cerdo inculto. O sea, es como, eso está padrísimo, o sea, está muy chistoso, está padre, ¿no? Creo que a mí no hay muchísimos, gracias al dios de la animación, pero sí hay momentos como que sí están como, ay, hay metiditas ciertas cositas que no me encantan. Obviamente no me gusta para nada el personaje de ay, ¿cómo se llama? Betty Bob. Em, Sí, creo que es nada más Boo. Boop. Ok, sí, ahorita no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, no me encanta ese personaje porque pues Bobby, perdón. Porque pues, o sea, digo, es literalmente una lámpara. O sea, no aporta absolutamente nada. O sea, es como, por un momento podríamos decir que le da cierto estabilidad emocional a Woody. Pero fuera de eso, pues no, o sea, y no creo que le dé estabilidad emocional también a Woody, o sea, es un intento de estabilidad emocional. Pero bueno, entonces, o sea, creo que mi crítica va un poco a ese lado, o sea, pero como digo, al final del día no puede ser una buena crítica, o creo que no es una crítica muy válida, o sea, es válida para mí, pero en el gran sentido de las cosas no puede ser una muy buena crítica, porque como digo, al final del día no es algo relevante en la película. Yo siempre lo he dicho, o sea, Scorsese a mí me choca cómo escribe mujeres, porque no las sabe escribir. Entonces cuando me da una película como Silence, donde hay 0 personajes femeninos, a mí me parece increíble. O sea, yo no creo que todas las películas tengan que tener personajes femeninos. Cuando hay personajes femeninos, háganlos bien. Pero cuando no tengan que tenerlos como es esta de Toy Story, que no tiene que tener personajes femeninos principales, no lo hagas. Y funciona bien. Creo que cuando no estabas, Fernando, estábamos discutiendo
Ana y yo, cómo se ve el contexto familiar tanto de Andy como de Sid, o sea que sabemos que ambos tienen madres, no sabemos si Andy tiene un padre, pero sabemos que Sid sí, y cómo funcionan las dinámicas familiares. Y creo que ahí está un poco la representación, no la representación femenina, pero las representaciones de las madres, ¿no? Y lo que involucran para en el aspecto de cómo educar a las infancias y cómo darles este terreno, ¿no? Pero al final del día, o sea, como digo, no puede ser mi queja como súper mega válida en el gran esquema de las cosas, porque no es el punto de la película. Y sobre los chistes que me parecen como un poquito de mal gusto, pues, o sea, están ahí, pero son muy discretos o no molestan, no llaman la atención. Entonces, como digo, al final del día creo que por eso yo empezaba con eso, porque al final del día no es muy relevante, o sea, no es una queja que yo voy a decir, ya por esto valió la película y no envejeció bien. No, claro que no. O sea, creo que las películas en general envejeció muy bien. Y por todo lo que estábamos diciendo, o sea, todo este análisis que acabas de hacer, Fernando, con Woody, todo el análisis que hizo también Ana con Buzz, que son los personajes principales, y que al final del día cómo se complementan. Y que también en otra capa de la película me parece súper interesante cómo Woody, que es el vaquero que representa los ideales de Estados Unidos, de ahora sí que de antaño, de antes de los 60, donde los vaqueros eran el pináculo no, más bien de antes de los 40, cuando eran los vaqueros el pináculo de la masculinidad, del poder, de la habilidad, de ser literalmente dueños independientes de sus vidas. Justamente este vaquero llega a ser reemplazado por la siguiente figura de masculinidad de Estados Unidos, ¿no? Que es algo después de los 60, cuando efectivamente los astronautas se convirtieron en el símbolo de la ciencia, de la superioridad estadounidense, comillas, comillas, en esa materia al menos, donde efectivamente tal vez no fue el nuevo aspecto de la masculinidad, pero definitivamente fue el triunfo de la ciencia sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, digo, todas este tipo de capas me parecen súper interesantes y súper padres, porque al final del día, si analizamos la película en los elementos más sencillos, pues es una película de una pareja dispareja, ¿no? De dos personas que son muy diferentes, pero que tienen que encontrar un terreno en común donde pueden salir adelante, ¿no? De una aventura. O sea, esa es la sinopsis simple de la película. Pero como ya estamos viendo, pues tiene todas estas capas que puedes ir analizando y que hablan mucho de la cultura estadounidense como tal, pero pues como ya también decíamos, de las necesidades que tenemos emocionales como seres humanos. Así que eso también me parece como súper interesante. Pero bueno, pues Ana, no sé si quieras decir, yo creo que algo más que quieras decir antes de las conclusiones. Pues ahorita justo que estabas mencionando esto, ¿no? De la figura del vaquero y la posterior figura del astronauta, me parece que en la segunda parte de la película, o sea, en Toy Story 2, justamente Stinky Pete menciona esta historia, ¿no? De cómo Woody tenía una serie y tenía un montón de productos de colección, ¿no? Que eran muy populares y que con la llegada del hombre a la luna, ¿no? Y toda la carrera espacial, ¿no? Que hubo entre Estados Unidos y Rusia, pues se puso de moda la figura del astronauta y las naves espaciales y entonces los vaqueros y todo lo relacionado con esta figura, pues quedó en el pasado y quedó en el olvido, ¿no? Y eso era parte de este resentimiento que tenía este personaje hacia Buzz. Y pues sí, ¿no? O sea, totalmente, lo cual también te hace, o sea, te hace pensar y creo que estas fueron como unas teorías que salieron al respecto después de que salió Toy Story 2. Es que realmente Woody es muy posiblemente un juguete muy viejo, ¿no? O sea, es un juguete muy antiguo.
que quién sabe cómo llegó a las manos de Andy, porque pues claramente ya no estamos en los 60, 70, ¿no? O sea, es una era mucho más moderna. Entonces, es curioso, ¿no? De repente como esas teorías que de repente salen en internet, así como de, entonces, ¿de quién era Woody originalmente? ¿Fue como una herencia que le dejó a alguien, ¿no? O sea, es como, obviamente ya mucha especulación que viene mucho de esto, de esta narrativa, ¿no? De cómo este personaje fue suplantado por otro, pero que al mismo tiempo habla de un aspecto cultural que tú ya mencionabas, ¿no? Entonces creo que sí, es muy curioso, o sea, tiene muchas curiosidades la serie, la saga, pues, en general, tiene muchas curiosidades ahí como que se pueden explorar o que se puede teorizar al respecto. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, Fernando, ¿algo más que quieras mencionar antes de las conclusiones? Sí, voy a mencionar varias cosas sueltas. Primero, lo platicaba con Ana antes de iniciar. A mí me parece que cada película, lo que tiene de valor en la serie de Toy Story es que cada una aborda un aspecto diferente de algo relacionado con Toy Story, ¿no? O sea, en este estamos viendo como la capacidad de cómo crea esta amistad, de lo que tú decías en el título, la identidad, de realmente cuál es el valor de un juguete para un niño, ¿no? En la segunda lo refuerza aún más, ¿no? O sea, ¿qué es importante? ¿Cuál es realmente el valor de un juguete? Es ser coleccionable, jugarse, este, si un juguete, sintiera cuál sería el objetivo que quisiera, ¿no? Y luego ya en la tercera es cómo puede haber vida cómo puede pasar de que los juguetes no pierdan su utilidad y todo esto. Y luego en la cuarta, qué pasa cuando puedes encontrar un camino diferente al que tú considerabas que era tu familia. Entonces, cada una de las películas ha tenido una manera de encontrar un tema relacionado y explorarlo de maneras divertidas y creativas. Entonces, eso reforzando un poco ahorita lo que decían. Segunda cosa que quería platicar es los personajes no están completamente dibujados y delimitados en esta primera película. Realmente los vamos a ir conociendo en cada una de las ediciones que va a seguir, pero sí son suficientemente fuertes como para entenderlos. Lo que decías ahorita del señor cara de papá, o sea, es un cuate que hasta cierto punto tiene un conocimiento, pero también es muy orgulloso, tiene como su manera de querer ser importante, darse a notar. El hecho de que Rex es muy temeroso, de que es inseguro en todas las cosas que hace, de que pese a su tamaño, ya que es un juguete, pues muy preescolar, sí es fiel a la personalidad de lo que es su juguete, el que vemos. Contrario, supongamos, a la alcancía, a Ham, ¿no? O sea, que tú lo ves que pues podría ser algo muy decorativo, algo muy mundano, y a la vez a lo mejor sí es así, ¿no? ¿Cómo exploras estas personalidades sin adentrarse tanto en ellas? Y creo que es el gancho que tienen las siguientes películas, porque descubres el valor que tiene cada uno de ellos en esta comunidad que se va formando. Por eso ahorita que decías de si los personajes femeninos de los juguetes femeninos, son un poco vacíos, por así decirlo, pero conforme se van entregando en las otras series de películas, se van reforzando pues la personalidad de cada uno de estos juguetes. Y ya lo veremos después cuando llega Jesse y bueno, cuando hace lo que siempre dijeron, ¿no? O sea, muchas marcas de juguetes no quisieron participar y ya que vieron el boom que tuvo Toy Story, entonces ya quisieron. El caso en la segunda película cuando llega Barbie, entonces vuelve a explotar el universo y vemos muchas cosas de,
de cómo esta dinámica de los juguetes que aquí empieza a desarrollarse, explota en la segunda y en la tercera y en la cuarta ya es una norma no específica. Entonces creo que sí sentó muchas buenas semillas que las han desarrollado, a mi parecer, bastante bien en las secuelas. Y por último, también quiere decir que hay muchas escenas que pues ya están en el colectivo, ¿no? Y hay muchas frases que yo creo que las vamos a ver repetidas en muchas cosas, incluso en el mismo Pixar, ¿no? Creo que hay una parte en Cars donde están haciendo acá como que la película de Toy Story y está gritándole la frase acá de, no, eres un juguete. O como dices, ¿no? Esa parte de cuando está volando en la ventana también es así como súper wow. O esta cuando Woody voltea y le dice así de juega bonito, Sid. Y no sé, como que hay muchas pequeñas escenas que probablemente cuando las ves no se ven como unas súper escenas que se te quedan clavadas, sino más bien las circunstancias y las frases que dice. Sí, completamente de acuerdo. Y digo, ahí vuelvo a remarcar que el doblaje sí ayuda muchísimo para tener esas frases como súper icónicas, porque en inglés, o sea, la traducción es muy buena, o sea, no están cambiando el significado, pero creo que la entrega sí voy a remarcar que sí el doblaje funciona muchísimo mejor, la verdad. La verdad, en este aspecto sí tengo que aplaudirle, como que me faltó ese toque latino cuando la vi ahora en inglés. O sea, sí extrañaba un poquito más el sass de los personajes, definitivamente. Pero bueno, en fin. Pues bueno, ya para ahora sí empezar a cerrar el podcast. Ana, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Toy Story? Ay, que me dejara verla con esta persona, porque quiero ver sus reacciones. Me encantaría ver la reacción de una persona que está viendo por primera vez Toy Story. Porque creo que justo tú al principio del programa mencionabas, ¿no? Que te encantaría ver por primera vez Toy Story en 2025 para ver qué piensas al respecto. Y creo que sí, ¿no? O sea, siempre pasa con algo que has visto mil veces y que te sabes de memoria y que amas muchísimo y siempre es como este deseo, ¿no? De quisiera verlo por primera vez otra vez. Entonces, híjole, yo creo que le diría que es una película sumamente importante más allá de la historia, es, vaya, el hito, ¿no? Que es esta piedra angular de la animación, ¿no? O sea, mencionábamos al inicio del programa que no tendríamos la animación que tenemos ahora, no tendríamos las películas que tenemos ahora sin Toy Story. Y vaya, en el aspecto más narrativo, en el aspecto más de la historia, pues bueno, creo que también me encantaría, pues sí, poder verla por primera vez otra vez, ¿no? El reírme de los chistes otra vez, el ver el arco de desarrollo de estos personajes, el encanto que tienen los personajes secundarios, ¿no? O sea, creo que es una película, vaya, yo la disfruto muchísimo y siempre que la encuentro por casualidad en la tele la dejo y si no, la veo a cada rato en Disney Plus. Entonces, pues sí, creo que eso es básicamente lo que diría, que se agarren para descubrir un gran viaje. Excelente, muy bien. Pues Fernando, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Toy Story? Primero que entren con los ojos de tratar de recordar algunas cosas de su infancia. Yo creo que están reflejados en cada uno de los personajes o cada una de las situaciones. Va a haber algo que a lo mejor se acuerde uno de cómo jugaba con sus juguetes o de si tenía un juguete favorito, si toda esta puesta en escena de que yo creo que eso es de las cosas que a mí más me identificaban cuando vi la película. O sea, de cuando agarras un juguete y lo pones en una cosa que realmente no debería estar ahí. O sea, un vaquero como haciendo de, no sé,
jefe de un barco, ¿no? Y tú dices, ah, sí, sí, es que este es así. Yo creo que me identificaba mucho así. Yo creo que toda la gente puede encontrarle cosas de eso. Y ya cuando te identificas, empiezas a encontrar qué personajes te gustan, ¿no? A mí la verdad es que el señor cara de papa me caía mal, pero a la vez me gustan sus chistes o el hecho de eso que yo decía de Buzz, que siempre está como en su loquera, o sea, siempre es la definición de su personaje, me parece como muy atinada. Y también les diría que lo disfruten mucho porque si les gusta, van a encontrar más películas que va a explorar más sobre los personajes que les gustan, porque creo que cada uno de los personajes tiene un desarrollo diferente o bueno, tiene algo de desarrollo en cada una de las películas. Entonces, si les gusta y disfrutan el viaje, que sepan que va a haber más contenido y que va a haber más para amarlo. Algo más que me acordé ahorita es que yo creo lo que ustedes decían cuando yo no estaba, hay muchos niños que son como Sid, que aprenden a jugar con los juguetes de una manera más, pues, violenta, ¿no? Más, utilitaria. Y yo recuerdo también haber usado, carritos o juguetes que ya, pues, ya los había roto o algo. Y me gustaba fusionarlos. Entonces cuando vi que Sid fusionaba el bebé que tiene como esa como tarántula, perdón, o también el que se llamaba Lex, que son como las piernas con uno de las grúas. Yo me acuerdo que con mis primos también a veces hacíamos cosas así, que decíamos, oye, hay que usar este juguete que, pues que no, ¿verdad? Que ya no tiene un uso como estaba, pues lo usamos para otra cosa en la situación que jugábamos. Entonces yo creo que también eso es algo que la gente se puede identificar y también puede, como bien decía Ana, no ver tan malo así. Exacto, vamos a... bueno, no sé Team Sid, pero al menos Team reconsiderar a Sid como no un villano. Y poner a Woody como villano. Ese es el hashtag completo. Pero bueno, me parece excelente. Muchas gracias. Y pues, ¿qué les puedo decir, querido público? Vayan a ver Toy Story porque definitivamente es una historia acerca de cómo son los cambios, de lo difíciles que son los cambios, no solo de aceptar, sino de procesar y definitivamente de llevar, pero también cómo a veces los cambios son necesarios porque efectivamente nos traen nos traen aprendizaje, nos traen más conocimiento, no solo del lugar donde vivimos o el lugar donde estamos, sino de conocimiento sobre nosotros mismos. Y creo que en general, pues eso es el símbolo de una gran película, o sea, una película que habla más allá de su trama, o sea, la trama es una excusa para hablar de cosas más allá, que nos involucran en niveles emocionales, sociológicos, políticos, etc. Y creo que Toy Story es una de esas películas. Al final del día es una muy bonita película sobre amistad, sobre apreciar lo que tenemos, pero sobre todo apreciar, pues apreciar la vida, literalmente, creo, en cierta forma también, y adaptarnos a las circunstancias. Y como decimos, creo que ha envejecido muy bien. Yo sé que tengo algunas quejitas, pero eso es porque ya saben, porque yo no puedo decir que una película es perfecta porque siempre tengo que decir algo. Pero la verdad es que es una película muy buena, o sea, tiene muy buen ritmo, tiene una perfecta duración, no creo que le sobre ningún tipo de escenas, tiene grandes transiciones. Tal vez mi otra queja que no dije es que todo esto transcurre en una semana, lo cual me parece una semana antes de que se muden, por cierto. Entonces hay cositas, por ejemplo, que Andy cambie toda la estética de su cuarto en una semana. Me parece como súper raro y súper forzado en ese aspecto. Pero X, como digo, es otra de esas quejas que a nadie le van a importar porque no afecta la historia. Pero bueno, al final del día, pues no importa. O sea, generalmente es como decía Fernando, es una gran escena de transición. De hecho, funciona súper bien para enfatizar la ansiedad y el miedo que siente Woody ante este nuevo juguete y pues como literalmente está perdiendo todo el poder que tenía sobre su universo, ¿no?
Entonces creo que tiene grandes metáforas, tiene momentos muy muy buenos. Y bueno, obviamente Ana y Fernando hablaron de las siguientes películas. Sinceramente yo no recuerdo muy bien las siguientes películas. Probablemente recuerdo la 2 mejor, porque esa fue la que vi más veces, pero probablemente las otras dos ya nada más las vi una vez. Sinceramente, no es que crea que son malas películas, simplemente ya no me llegaron al corazón y sí, sé que esto es controversial. En la segunda lloré mucho, si les, si les sirve de consuelo. La segunda creo que me gusta muchísimo más que la primera, de hecho. Pero bueno, eso ya lo hablaremos evidentemente en algún otro aniversario de la segunda película de Toy Story. Porque en esta no lloré. Yo sé que Fernando me dijo en confidencia que llora en todas las películas de Toy Story, por eso yo lo estoy diciendo en público. Este, pero no, en esta no me afectó tanto, pero yo sí sé que en la segunda película sí lloro mucho, así que, en Ay, fin. pero la tercera es donde realmente uno se deprime, llora y pasa por todas las etapas. No me acuerdo de la tercera, lo siento Por eso mucho. sé que eres mala persona, Edith. Yo lo sé, yo también lo sé, no te preocupes. Pero bueno, pues así que querido público, vayan a ver Toy Story. Digo, no lo dijimos, se me olvidó, pero bueno, está en Disney Plus. Creo que era un poco obvio dónde iba a estar la película en streaming. Así que está ahí disponible en streaming en Disney Plus, la primera y todas las subsecuentes. Como dijo Fernando en su momento, si les gustó este universo, pues tienen aún más películas listas para ver sobre estos personajes y cortos y muchísimas cosas que no son malos, la verdad, son bastante... Ha sido un universo que extrañamente sí han cuidado mucho, entonces me alegra decir que las siguientes películas son buenas, no me hagan caso a mí, que no me impactaron tanto, pero hay a mucha gente que sí les han impactado todas las demás secuelas de Toy Story. Así que, en fin, querido público, vayan a ver Toy Story, que se encuentra justamente en Disney Plus. Y bueno, querido público, pues vámonos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana, ya para cerrar este podcast. And one looked up at the painting and saw that Teresa's dead husband was Roberto. He had eloped with his enemy's widow. It's a telenovela. I mean, come on. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Fernando, ¿qué te gustaría recomendarle rapidísimamente al público? Yo la verdad es que no sé bien qué recomendarles, pero lo que ya me acordé y les puedo recomendar para que veamos casi a tiempo justo, porque apenas acabo de ver un capítulo, es una serie que está en Crunchyroll de anime, obviamente lo que estoy ahorita traumado. Se llama Marzo llega como un león. Básicamente es una historia de un chico que se supone que es un prodigio para jugar un juego de estrategia japonés, pero lo vemos que está bastante solo. Y todo esto de verlo, cómo está solo y cómo realmente está aislado de todo y cómo tiene muchos sentimientos por los que está pasando, golpea directamente cuando va a comer junto con una familia que se supone que lo está adoptando. Todo esto pasa en el primer episodio, que es el único que he visto. Pero cuando llega esta familia, realmente el tono de la serie cambia. Personajes muy entrañables, son tres mujeres que viven en esta casa, más el abuelo, y tienen un par de gatillos por ahí. Entonces, todo pinta muy bonito, muy pintoresco. Espero que me haga reír y llorar mucho y ya les contaré después qué tal. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Entonces es Marzo llega como un león. Así es. Perfecto, Marzo llega como un león, que está en Crunchyroll. Perfecto, muchísimas gracias por esta recomendación. Ana, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público? Pues yo quisiera recomendar algo que realmente creo que no necesita recomendación, porque seguramente todos vamos a estar muy felices de ir a verla. Y estoy hablando de Frankenstein, la película, la última película de Guillermo del Toro, que se encuentra actualmente en algunos cines, no está en todos, está, me parece, nada más en cines como más alternativos, en la Cineteca, en Tonalá, y bueno, pronto se va a estrenar en Netflix porque es una producción mayoritariamente de Netflix, me parece.
Híjole, yo tengo que admitir, y esto a lo mejor me van a funar, yo no soy la mayor fan de Guillermo del Toro. Creo que, o sea, todas sus películas me gustan a secas, pero no había visto nunca una película que yo dijera, wow, esto es el pináculo del cine. Y definitivamente me pasó con Frankenstein. La verdad, yo como buena egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de letras inglesas, soy muy fan de la novela de Frankenstein de Mary Shelley y yo nunca había visto una adaptación al cine tan preciosa y tan, además, como, pues, acertada, ¿no? Que realmente esté basada en la novela. Cuando yo vi la película dije, Dios mío, por fin alguien leyó la novela. Entonces, está preciosa, es una película que a mí me sacó una lagrimita al final y pues ojalá puedan verla en cines porque de verdad es una gozada. Uf, me la quitaste, pero estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Ojalá puedan ir a verla al cine, sé que va a ser muy difícil porque ya se agotaron mucho todos los boletos y así, pero sí es una película que, ay, maldita sea Netflix, sé que no existiría sin ti y por eso no la quieres llevar a cines, pero qué triste es que ya no podamos ver estas películas en el cine. Pero en fin, así es esto. Pero bueno, vayan a ver Frankenstein, que está en cines. Muchísimas gracias, Ana, por la recomendación. Y, por cierto, que te funen junto conmigo. Yo también no soy tan fan de Guillermo del Toro, así que yo te acompaño. ¡Yay! Pero también me gustó muchísimo Frankenstein, definitivamente. Pero bueno, pues querido público, yo justamente con el fallecimiento de Diane Keaton me puse a ver un par de películas de ella, o bueno, quiero seguir viendo algún otro par de películas de ella, y fui a ver The First Wives Club, que está en compra y renta en diferentes plataformas, y la verdad es que me gustó muchísimo, me la pasé increíble. Creo que sí, creo que está basada en un libro escrito por una mujer, pero definitivamente sí está dirigida por un hombre y escrita y adaptada probablemente por hombres, eso no lo sé, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces sí hay momentos muy de male gaze ahí en la película, pero la verdad es que en general creo que la cinta es muy buena porque sí se enfoca en estas tres mujeres que literalmente pierden todo y pues que quieren vengarse. Me gusta mucho explorar cómo explora este tipo de venganza femenina y al final del día creo que sí son tres mujeres que sí pertenecen a otra época, estábamos hablando de los 90s, pero que al final del día la forma en que viven sus emociones, la tristeza, su alegría, sus inseguridades, su enojo, creo que resuena todavía con las personas de la actualidad, ¿no? Sobre todo con las mujeres de la actualidad. Y en ese aspecto creo que la película envejeció muy bien. O sea, no, creo que no se enfoca en lo que en este momento podríamos ya no relacionarnos tanto con esas mujeres, sino se enfoca justamente en las emociones y pues las emociones definitivamente nunca envejecen porque siempre las seguimos viviendo. Así que la verdad es que me gustó muchísimo, me divertí muchísimo y qué grandes actrices las tres, me cayeron muy bien y me divertí mucho. La verdad no esperaba que me gustara tanto. Así que vayan a ver The First Wives Club, que está en compra y renta en diferentes plataformas. Así que bueno, querido público, pues con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, querido público, el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que fueron a votar en la encuesta para elegir esta película. Y pues bueno, también muchísimas gracias a Ana y Fernando que nos acompañaron el día de hoy. Ana, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Ay, pues muchísimas gracias por la invitación. Me la pasé increíble, la verdad. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Y también me gusta mucho subir mis películas, mi visionado de películas a Letterboxd, en donde me pueden encontrar como Ana Escarcega. Excelente, muchísimas gracias. Y Fernando, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí también me pueden encontrar en el ex Twitter
como FDO Alonso, donde casi siempre estoy poniendo cosas de carritos, como siempre les digo. Si me escriben o preguntan otra cosa, tengo muchos otros temas, pero ahí casi siempre nada más hablo de carritos. Este fin de semana no hablé mucho, estoy muy molesto, por muchas cosas que pasaron en el Gran Premio de México, pero principalmente porque no entiendo cómo las reglas se aplican de acuerdo a criterios demasiado estúpidos. Y segundo, conozco a gente de la Organización de México, pero estoy muy enojado por la manera en la que se decidieron ciertas cosas y ya. Sí. Pero me tienes que ahora pasar ese chismecito de la organización, porque yo ya me sé ciertas cosas, pero quiero saber qué parte te sabes tú. Pero bueno, lamentablemente, querido público, esto va a ser fuera de cámara. Así que bueno, pues muchísimas gracias por venir, Fernando, y sí, comparto tu frustración, definitivamente. Ay, pero bueno, pues bueno, muchísimas gracias por venir. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de... Ahorita literalmente solo estoy retuiteando cosas de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo y todo el enojo que sentimos muchas personas. Pero en algún punto seguiré hablando de otras cosas, así que estén al pendiente ahí en mi Twitter. Y bueno, pues suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y en los mini adictias y nos acompañen como Marsalis21, que estuvo ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jimena, Jorge Arturo, Julián, que esto que el otro, Leonardo Carvajalino, Pamela y Uriel, quien son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestros Adnivals, Ximena y Miguel, y nuestra adictia Marce en el Patreon del programa. Así que bueno, querido público, la próxima semana no sé todavía de qué se va a tratar, porque como bien les estuvo contando Ana, yo también fui a ver Frankenstein y también me gustó muchísimo. No me esperaba que me gustara mucho esta película. La verdad, yo iba con cero expectativas, porque igual que Ana, yo no soy muy fan de Guillermo del Toro tampoco. Y me gustó muchísimo. Entonces quiero ver si puedo juntar gente para hablar ya de ella de alguna vez, porque en Netflix oficialmente se estrena el 7 de noviembre, lo cual sería una semana, unos días antes hablaríamos de Frankenstein. Entonces tengo que ver quién fue a verla al cine y que quiera venir a hablar de ella, o si no, esperarme hasta que se estrene en Netflix y luego hablar de ella. Entonces voy a estar haciendo ese sondeo ahí con les invitades y a ver de qué hablamos. Pero yo sí quiero hablar de Frankenstein, y si no, pues ahí a ver qué tema se mete o qué aniversario. Pero bueno, estén ahí al pendiente en Instagram, que es casi siempre donde pongo qué estoy viendo y de qué va a ser el programa de la siguiente semana. Así que bueno, querido público, pues cuídense mucho, que tengan una muy muy linda semana. Y pues ya saben, pues no sé, ya no entiendo el clima, pero al menos ya dejó de llover, lo cual sé que es malo en ciertos aspectos, pero es muy bueno en otros. Así que, en fin, cuídense mucho y pues nos estamos escuchando, y definitivamente vayan a ver Frankenstein, definitivamente. Pero bueno, nos vemos, cuídense mucho. Bye Ana, bye Fernando, cuídense mucho, bye bye. Bye. Adiós.